Mi cuñada intentó besarme, y cuando la rechacé, inventó que tuvimos una aventura. Ahora debe pagarme $83, y toda la ciudad conoce la verdad que nunca esperó. Tengo 28 años. Llevo un negocio exitoso en un pueblo donde todos conocen a todos, y estoy casado con la mujer más increíble del mundo. Pero hace unos meses, mi cuñada literalmente intentó destruir mi vida con mentiras tan absurdas, que todavía me cuesta creer que alguien pueda ser tan retorcida, y lo peor es que sus propios padres le creyeron sin pensarlo dos veces. Necesito contar esto porque honestamente me hierve la sangre cada vez que lo pienso, pero también porque al final ganamos, y eso se siente bien, muy bien. Supongo que debería empezar por el principio. Cuando conocí a Emily hace como 6 años, ella es todo lo que siempre quise en una pareja. Ya sabes, amable, inteligente, me apoya en todo, y desde el día uno supe que era la indicada. Pero Emily venía con un paquete completo, y ese paquete incluía a su hermana menor Cassandra, que tenía 22 años cuando nos conocimos, y desde el primer momento me pareció rara. Tipo, había algo en ella que no me cuadraba. Emily me contó que Cassandra siempre había sido así, medio dramática, buscando atención todo el tiempo, y que cuando eran niñas, Cassandra inventaba cosas o exageraba situaciones solo para ser el centro de todo. Aparentemente tenía un historial largo de esparcir rumores sobre Emily en la escuela, tipo que Emily se creía mejor que los demás o que era presumida, cosas que simplemente no eran ciertas, porque mi esposa es la persona más humilde que conozco. Durante el tiempo que Emily y yo estuvimos saliendo, Cassandra hacía cosas extrañas. Me mandaba mensajes de texto a todas horas, preguntándome cosas random tipo qué estaba haciendo o si quería salir a tomar café. Y cuando le respondía algo normal, ella borraba los mensajes casi inmediatamente. En ese momento, no le di mucha importancia. Pensé que solo estaba siendo amigable o tratando de conocer al novio de su hermana. Pero mirando hacia atrás, debía haberlo visto venir. Debía haber notado que había algo turbio en todo eso. A vez le mencioné a Emily que su hermana me había escrito preguntando si podía ayudarla con algo de su carro, y Emily se puso seria, y me dijo, «Ten cuidado con ella. Sé que es mi hermana, pero no confío en ella cuando está cerca de hombres que le gustan». Yo me reí en ese momento porque pensé que estaba exagerando, pero no, Emily la conocía perfectamente. Llegó el día de nuestra boda, que se suponía iba a ser el día más feliz de mi vida, y Cassandra apareció con un vestido blanco, súper llamativo, que literalmente parecía un vestido de novia alternativo, tipo tenía encaje y todo, y varias personas en la recepción comentaron que era inapropiado. Durante toda la noche, y cuando digo toda la noche digo literalmente cada momento que podía, Cassandra se las arreglaba para estar a mi lado en las fotos, para interrumpir cuando estaba hablando con mis amigos, para tocarme el brazo o el hombro cada vez que decía algo, y yo trataba de ser cortés porque era la hermana de mi esposa, pero era incómodo. Emily estaba molesta. Podía verlo en su cara, pero no quiso hacer una escena el día de la boda, así que solo lo dejó pasar. Avancemos como 2 años después de la boda. Las cosas iban increíble entre Emily y yo. El negocio estaba creciendo. Teníamos una casa bonita. Estábamos hablando de tener hijos pronto. Todo era perfecto. Entonces Cassandra terminó con su novio de turno, uno de muchos, porque la chica no podía mantener una relación estable ni aunque le pagaran, y nos llamó llorando diciendo que no tenía a dónde ir. Emily tiene un corazón enorme, demasiado grande diría yo en este caso, y le dijo que podía quedarse con nosotros unas semanas hasta que encontrara un departamento. Yo no estaba feliz con la idea. Para nada. Pero ¿qué iba a decir? Era su hermana y estaba en problemas, o eso decía ella al menos. Esas semanas se convirtieron en 2 meses, y durante todo ese tiempo Cassandra se comportaba de formas que me ponían los pelos de punta. Cada vez que yo llegaba a casa del trabajo ella estaba ahí, usando ropa súper ajustada o reveladora, diciendo cosas como, «Ay, Michael, llegaste justo a tiempo, necesito que me ayudes a alcanzar algo del estante de arriba», cuando perfectamente podía hacerlo ella sola, o pedirle a Emily. Cuando mis amigos del negocio venían a la casa para reuniones casuales, Cassandra bajaba y se quedaba ahí coqueteando descaradamente con ellos, riéndose muy fuerte de todo lo que decían, tocándoles el brazo, haciendo comentarios sugestivos. Uno de mis amigos, Brandon, me dijo en privado, «Hermano, tu cuñada es intensa. Deberías tener cuidado con esa». Le dije que lo sabía, que Emily y yo ya habíamos hablado del tema varias veces. La gota que derramó el vaso.
Y aquí es donde las cosas se pusieron realmente feas. Fue una noche como a las 11 cuando bajé a la cocina por agua. Emily ya estaba dormida. Yo tenía insomnio porque estaba pensando en un contrato grande que estaba por cerrar con un cliente importante, Gregory, y necesitaba despejar la mente. Cassandra estaba ahí en la cocina, supuestamente también buscando algo de beber, usando un pijama que básicamente no cubría nada. Me vio y se acercó diciendo, «No puedo dormir. Creo que necesito compañía». Con esa voz rara que algunas personas usan cuando están tratando de ser seductoras. Yo inmediatamente di un paso atrás y le dije, «Cassandra, es tarde, deberías irte a dormir». Pero ella siguió acercándose y literalmente intentó besarme. Puso sus manos en mi pecho y todo, y yo la aparté rápido y le dije, «¿Qué demonios estás haciendo? Eres la hermana de mi esposa». Ella se rió, tipo una risa nerviosa mezclada con algo que sonaba a locura, y dijo, «Vamos, Michael, sé que sientes algo por mí. Todos estos meses he visto cómo me miras». Y yo estaba en shock total porque, ¿de qué diablos estaba hablando? Nunca. Y cuando digo nunca es nunca, le había dado ninguna señal de que me interesara, todo lo contrario. Siempre traté de mantener distancia. Le dije, «Estás completamente equivocada. No siento absolutamente nada por ti, excepto que eres la hermana de mi esposa. Y punto. Y necesitas salir de esta casa mañana mismo». Su expresión cambió completamente. Pasó de esa sonrisa falsa a una cara de furia pura, y me dijo algo que debió haberme advertido lo que venía. Dijo, «Te vas a arrepentir de rechazarme». A la mañana siguiente le conté todo a Emily, cada detalle de lo que había pasado, y ella no se sorprendió tanto como yo esperaba. Me dijo que Cassandra había hecho cosas similares antes con otros novios de amigas, que tenía esta necesidad enfermiza de ser deseada por hombres que no estaban disponibles, y que probablemente lo había planeado todo desde el momento en que se mudó con nosotros. Emily confrontó a Cassandra ese mismo día, y le dijo que tenía una semana para encontrar otro lugar y largarse. Cassandra actuó como si no supiera de qué le estaban hablando. Dijo que yo había malinterpretado todo, que solo estaba siendo amigable, pero Emily no le creyó ni por un segundo porque me conoce y sabe que no miento. Cassandra se fue de la casa como 4 días después, y honestamente, pensé que ese era el final del drama, que podríamos seguir con nuestras vidas en paz. Pero no, la cosa apenas estaba comenzando. Como 2 semanas después de que se fue, Emily recibió una llamada de Cassandra llorando histéricamente, diciendo que tenía que confesar algo terrible, que ella y yo habíamos tenido una aventura durante todo el tiempo que vivió con nosotros, que yo la había estado manipulando y que ahora se sentía usada. ¿Puedes imaginarte mi cara cuando Emily me contó esto? Literalmente no podía procesar lo que estaba escuchando, porque era tan absurdo, tan completamente sacado de la nada. Emily me miró directo a los ojos y me preguntó, ¿es verdad algo de lo que dice? Y le dije, por supuesto que no. Sabes exactamente lo que pasó esa noche en la cocina, sabes que ella fue la que se me insinuó y yo la rechacé. No hubo absolutamente nada entre nosotros nunca. Emily me creyó inmediatamente, sin dudarlo ni un segundo, y eso es algo por lo que siempre estaré agradecido porque en ese momento necesitaba que alguien estuviera de mi lado. Ella llamó a Cassandra y le gritó por teléfono. Le dijo que sabía que estaba mintiendo, que era una persona enferma que necesitaba ayuda profesional, y que no quería volver a saber de ella. Pero la pesadilla no terminó ahí. Oh no. Cassandra apenas estaba empezando con su campaña de destrucción. Los padres de Emily, mis suegros, le creyeron completamente a Cassandra. La llamaron a Emily y le dijeron que tenía que dejar a ese monstruo controlador y abusivo que tenía por esposo, que yo obviamente había engañado a su hija y que estaba manipulándola para que no viera la verdad. Emily trató de explicarles lo que realmente había pasado, pero no querían escuchar. Estaban completamente del lado de Cassandra. Me decían que yo era un mentiroso, que había seducido a su hija menor, que era un depredador, cosas horribles que me hacían hervir la sangre porque eran completamente falsas. Y entonces, porque aparentemente mentirle a su familia no era suficiente para Cassandra, empezó a contactar a gente de mi círculo profesional. Mi amigo Brandon me llamó un día y me dijo, «Hermano, no sé qué está pasando, pero tu cuñada está llamando a todos diciéndoles que tuviste una aventura con ella y que ahora la estás amenazando para que se quede callada». Resulta que Cassandra había conseguido números de teléfono de varios de mis contactos de negocios, incluyendo a Gregory, mi cliente más importante, y les estaba contando su versión completamente inventada de los hechos. Gregory me llamó preocupado, preguntándome si todo estaba bien,
si había algún problema en mi vida personal que pudiera afectar nuestro proyecto juntos. En ese momento, supe que tenía que tomar acción legal, porque esto ya no era solo drama familiar, esto estaba afectando mi reputación profesional, mi negocio, mi sustento, todo lo que había trabajado años en construir. Viví en este pueblo toda mi vida, todos me conocen, y ahora esta persona estaba esparciendo mentiras que podían arruinarme completamente. Emily estaba de acuerdo. Ella también estaba furiosa porque su propia hermana estaba tratando de destruir nuestro matrimonio y además mi carrera. Contraté a un abogado, el señor Chen, que es el mejor abogado de difamación en la zona, y le conté toda la historia desde el principio. Él me dijo que necesitábamos evidencia sólida, no solo mi palabra contra la de ella, así que empezamos a recopilar todo lo que podíamos. Primero, contraté a un experto en tecnología, que logró recuperar algunos de los mensajes de texto que Cassandra me había enviado y luego borrado. Esos mensajes claramente mostraban que ella era la que iniciaba conversaciones inapropiadas, y yo siempre respondía de forma cortés pero distante. Segundo, revisamos las cámaras de seguridad de la casa, porque sí, teníamos cámaras en las áreas comunes, y había grabaciones de Cassandra comportándose de forma completamente inapropiada cuando Emily no estaba presente, tocándome el brazo, parándose demasiado cerca, ese tipo de cosas. También conseguimos declaraciones escritas de Brandon y otros amigos que habían presenciado el comportamiento de Cassandra, cómo coqueteaba con todos, cómo trataba de llamar la atención constantemente. Gregory también estuvo dispuesto a declarar sobre la llamada que había recibido de Cassandra y cómo le había parecido extraño que ella lo contactara directamente. Con toda esta evidencia, el abogado Chen le envió una carta de cese y desistimiento a Cassandra, básicamente diciéndole que dejara de esparcir mentiras sobre mí o enfrentaría consecuencias legales. Cassandra ignoró completamente la carta. De hecho, después de recibirla, hizo más llamadas, publicó cosas vagas en redes sociales insinuando que un empresario local la había acosado, cosas así. Así que no tuve opción. Tuve que presentar una demanda formal por difamación y acoso. La demanda incluía todos los mensajes recuperados, las grabaciones de seguridad, los testimonios de testigos, todo. Pedimos compensación por daños a mi reputación profesional, por el estrés emocional que nos había causado y por los gastos legales. Cuando mis suegros se enteraron de la demanda, se volvieron locos. Empezaron a llamar a Emily todos los días, a veces varias veces al día, diciéndole que era una traidora por apoyarme, que estaba destruyendo a su familia, que Cassandra era la víctima aquí y yo el villano. Usaron todas las tácticas de manipulación que puedas imaginar, culpa, amenazas, hasta lloraron por teléfono diciendo que Emily los estaba matando de la preocupación. Le dijeron que si seguíamos adelante con la demanda, ellos cortarían contacto con ella, para siempre. Como si eso fuera a hacernos cambiar de opinión. La madre de Emily vino a la casa un día sin avisar, tocó la puerta como loca, y cuando abrimos empezó a gritar que éramos unos monstruos, que cómo podíamos hacerle esto a Cassandra, que era solo una niña confundida, que yo era un manipulador que había convencido a Emily de que su hermana mentía. Le dije muy calmadamente, aunque por dentro estaba furioso, que tenía toda la evidencia necesaria para probar que Cassandra era la mentirosa, y que si no se iba de mi propiedad inmediatamente iba a llamar a la policía. Se fue gritando que me iba a arrepentir, que todo el pueblo se iba a enterar de qué tipo de persona era yo. Emily y yo decidimos que lo mejor era cortar contacto completamente con Cassandra y con sus padres, al menos hasta que todo el asunto legal se resolviera. Fue duro para Emily, obviamente, porque a pesar de todo seguían siendo su familia, pero entendía que era necesario. Mis padres, por otro lado, nos apoyaron completamente desde el principio. Ellos conocían a Cassandra y sabían perfectamente de qué era capaz. Nunca dudaron ni por un segundo de mi versión. El proceso legal tomó como 6 meses. Fueron 6 meses de estrés constante, de no saber si la gente en el pueblo nos creía o creía las mentiras de Cassandra, de preocuparme por mi negocio y si iba a perder clientes por todo esto. Pero el abogado Chen era excelente. Presentó el caso de forma impecable, y cuando llegamos a la corte, teníamos evidencia tan sólida que básicamente no había forma de que Cassandra ganara. Durante el juicio, Cassandra intentó mantener su historia, pero se contradecía constantemente. No podía explicar por qué yo tendría mensajes rechazándola, si supuestamente teníamos una aventura. No podía explicar las grabaciones de seguridad donde se veía claramente que ella era la agresora. Su abogado era mediocre.
probablemente porque no podía pagar uno bueno y no tenía nada con qué defenderse excepto la palabra de Cassandra, que para ese punto ya nadie le creía. El juez fue muy claro en su veredicto. Declaró a Cassandra culpable de difamación y acoso. Reconoció que había esparcido mentiras maliciosas con la intención de dañar mi reputación y mi matrimonio, y la ordenó a pagar $83,000 en daños y perjuicios. También tuvo que publicar retractaciones formales en todos los lugares donde había esparcido sus mentiras, básicamente admitiendo públicamente que había inventado todo. Y la cereza del pastel, conseguimos una orden de restricción que le prohibía acercarse a menos de 100 metros de Emily, de mí, de nuestra casa o de mi lugar de trabajo. Cuando salimos de la corte ese día, sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Emily estaba llorando, pero eran lágrimas de alivio, de justicia servida. Sus padres estuvieron en el juicio, por supuesto, apoyando a Cassandra hasta el final, y cuando salieron del edificio, ni siquiera nos miraron. Desde ese día no hemos tenido contacto con ellos, y honestamente no los extraño para nada después de cómo nos trataron. La historia de Cassandra después del juicio es bastante triste, aunque parte de mí siente que se lo merecía completamente. Aparentemente no podía pagar los $83,000, tuvo que vender su carro y algunas de sus cosas, y sus padres tuvieron que ayudarla con parte del pago. Pero lo peor para ella fue el impacto social, porque en un pueblo pequeño donde todos se conocen, las noticias de un caso de difamación así se esparcen rápido. La gente empezó a evitarla. Sus amigas se alejaron porque nadie quiere estar asociado con alguien que inventa acusaciones tan serias, y básicamente se convirtió en una paria social. Eventualmente tuvo que mudarse a otra ciudad porque ya no podía conseguir trabajo aquí y la gente la miraba mal donde quiera que fuera. Emily ha estado en terapia, procesando todo lo que pasó con su familia. El hecho de que sus padres eligieron creerle a su hermana mentirosa en lugar de a ella, y el hecho de que probablemente nunca va a tener una relación normal con ellos otra vez, es duro verla lidiar con eso, pero al mismo tiempo, estoy orgulloso de ella por haber mantenido su postura, por haberme creído desde el principio, por no haberse dejado manipular por su familia. Mi negocio sobrevivió todo el escándalo. De hecho, Gregory decidió seguir trabajando conmigo después de que le mostré toda la evidencia y le expliqué lo que realmente había pasado. Me dijo que apreciaba mi honestidad y que podía ver claramente que yo era la víctima en toda esta situación. Varios clientes que habían escuchado los rumores también se acercaron después del veredicto para disculparse por haber dudado de mí. Y eso se sintió bien, tipo, una validación de que hice lo correcto al luchar legalmente en lugar de simplemente dejar que las mentiras se esparcieran. La semana pasada, Emily me dijo que su mamá la había contactado por primera vez en meses, no para disculparse, sino para preguntarle si podíamos ayudar a Cassandra económicamente porque está pasando por tiempos difíciles. Emily le colgó el teléfono. Y eso me parece perfecto, porque después de todo lo que nos hicieron pasar, de todas las mentiras y el intento de destruir nuestras vidas, no les debemos absolutamente nada. A veces pienso en qué habría pasado si no hubiéramos tenido evidencia, si no hubiéramos podido probar que ella mentía, y me da escalofríos porque fácilmente mi vida entera podría haberse arruinado por las acusaciones falsas de una persona desequilibrada buscando atención. Al final del día, ganamos, y eso es lo que importa. Nuestro matrimonio salió más fuerte de todo esto. Mi negocio sigue creciendo, y Cassandra está pagando las consecuencias de sus acciones. No siento ninguna lástima por ella, la verdad, porque tuvo todas las oportunidades de detenerse, de admitir que había mentido, pero siguió adelante con su campaña de destrucción hasta el final. Algunas personas simplemente no pueden aceptar el rechazo y prefieren arrastrar a otros con ellos en lugar de trabajar en sus propios problemas, y Cassandra es el ejemplo perfecto de eso.